Noticias, Israel bajo ataque, día 27. La situación en Medio Oriente es tremendamente compleja y esto ha tenido sin duda repercusiones mundiales, no solamente por el resurgimiento del antisemitismo, sino por las reacciones que han tenido gobiernos de varios países: Colombia, Chile, México, Bolivia y ahora la postura de la Cancillería argentina, que ayer condenó la contraofensiva de Israel en el norte de Gaza. El gobierno argentino condenó la operación realizada por Israel en el norte de Gaza como respuesta al ataque terrorista de Hamás del pasado 7 de octubre. Por ejemplo, a raíz de esto, Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Israel y a esto se le suma la postura que tomaron los gobiernos de Colombia, Chile, México y ahora Argentina. Colombia y Chile llamaron a consulta a sus embajadores. México y Argentina están condenando lo que sucedió en el norte de Gaza. A continuación vamos a analizar esta noticia con un invitado. Se llama Mariano Causino, él es ex embajador de la República Argentina en Israel y es una persona que conoce muy bien la democracia. Señor ex embajador, le doy la más cordial bienvenida a estas pantallas. ¿Cómo se encuentra? Feliz jueves. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto en saludarlos. Bien, sí, señor, mucho gusto. Arranquemos analizando las repercusiones que ha tenido, por ejemplo, la reacción de la Cancillería argentina frente a lo sucedido en Israel. Bueno, como ustedes estaban mencionando, el gobierno argentino emitió una declaración, un comunicado oficial en el día de ayer a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, en una serie de declaraciones que incluyen algunos puntos de condena al terrorismo y otros de cuestionamiento al tipo de respuesta que está brindando el Estado de Israel en la Franja de Gaza. El problema es que esta declaración fue interpretada muy negativamente por sectores de la oposición y por la colectividad judía en la Argentina, porque se produce en el contexto de las declaraciones que habían hecho los gobiernos de Colombia, de Chile y de Bolivia, en tono extremadamente crítico con el gobierno de Israel. Claro, da un mensaje totalmente quizás opuesto o quizás sobredimensionado. Yo quería hacerle una pregunta a usted, que fue embajador en Israel. ¿Cómo se suele hacer para este tipo de situaciones tan delicadas como la que sucede en el Medio Oriente y lo que sucede en Israel? ¿Qué se supone que los países tienen que hacer? Países que no están involucrados directamente en el conflicto. Bueno, mire, yo creo que ante el terrorismo no cabe ninguna duda que lo que corresponde es una condena total y absoluta. El atentado, los atentados, los ataques que se produjeron el día 7 de octubre en Israel fueron naturalmente un ataque muy significativo contra ese país, contra esa población, pero finalmente es un atentado contra la civilización en su conjunta y contra todos los valores occidentales. Claro, Usted le puedo piense que meter un allí... segundo aquí la cucharada. La condena al terrorismo totalmente. Yo me refería más hacia lo que pasa el después, la contraofensiva, porque en realidad ese es el punto que quiero tocar hoy con usted, ex embajador, Claro. y es ¿qué se suele que hagan los países ya después? Porque condenar el terrorismo, eso es ni siquiera de un país, es sentido común de cualquier ser humano en cualquier punto del planeta. Pero yo me refiero particularmente a la actitud que han tomado estos países, incluido el mío, en la contraofensiva de Israel. Bueno, porque lo que ocurre es que el terrorismo lo que busca precisamente Hamás con esta actividad sobre el territorio soberano israelí es provocar que el Estado de Israel haga una respuesta muy contundente contra esas acciones. Y en rigor lo que ocurre es que Hamás es una organización terrorista que ejerce el poder allí en Gaza y que utiliza como escudo humano a la población que vive en Gaza, que es la Claro. primer víctima de esa organización terrorista, porque lamentablemente a uno le cuesta entenderlo, le cuesta comprenderlo porque es un sistema de valores exactamente opuesto al nuestro, Por supuesto. pero desgraciadamente la organización Hamás y estos grupos extremistas fundamentalistas lo que buscan es que haya muchos muertos, porque al producirse una cantidad de muertos muy importante y en el que mueren civiles, por supuesto, precisamente consiguen su objetivo, que es generar un aislamiento internacional del Estado de Israel e impedir que Israel continúe su política de acuerdos de paz con muchos países árabes sunitas moderados, como viene haciendo las últimas 5 décadas, en los que ha conseguido hacer la paz con muchísimos países que antes eran sus enemigos. Y esa es la política contraria a la que busca Irán,
Claro. que es finalmente el aliado y la terminal política de organizaciones como Hamas. No, y es que aquí también se ve la división de la división de la división, es decir, crean división en todas partes, porque usted ya estaba mencionando los sunitas moderados, ellos son, digamos, las dos corrientes de los extremistas islámicos, jamás pertenecería más a los chiitas que buscan en realidad es división en todo. Bueno, Hamas en rigor es suní, no es Mm, shia, pero ok. mantienen una alianza con el eje iraní. Porque en Medio Oriente, en rigor, no hay tal cosa como un solo conflicto, sino una serie superpuesta de conflictos que repercuten unos con otros. Y probablemente uno de los más importantes, si no el más importante, es el que enfrenta a sunitas y chiitas, que en el mundo actual se presenta en la rivalidad estratégica entre Arabia Saudita y sus aliados y la República Islámica de Irán y sus aliados. Y en ese esquema es que Hamas y la yihad islámica, por ejemplo, en los hechos terminan, o Hezbollah en el norte, desde el Líbano, terminan siendo utilizados o coordinadamente o de manera indirecta en ese sentido, en esa búsqueda de romper las negociaciones por un nuevo Medio Oriente con las relaciones de Israel con muchos países árabes, especialmente con Arabia Saudita. Y lo que buscan en todo momento es que la respuesta israelí, por supuesto, sea muy contundente y que provoca indudablemente, lamentablemente, daños enormes en la población de Gaza, pero lo que hay que siempre tener en cuenta es que las víctimas, la población de Gaza que sobrevive de manera infrahumana allí, en condiciones de hacinamiento espantoso y de prácticamente en una suerte de cárcel a cielo abierto, la Sí, primer responsable de ello es quien ejerce el gobierno en Gaza, por que supuesto, es Hamas. por supuesto. Señor Causino, para despedirlo, antes de despedirlo, quiero preguntarle cuáles son las repercusiones que usted cree que va a tener la actitud que tomó la Cancillería Argentina y la que ha tomado Colombia, Chile, México. Bueno, en el caso de los gobiernos de Colombia y de Chile, son gobiernos de izquierda. Por supuesto, Bolivia, a su vez, tiene un gobierno que pertenece al Foro de San Pablo y al castrochavismo, y tiene una postura ya más extrema. Usted sabe que Ujú. Bolivia, a su vez, tiene firmado una serie de Es aliado de acuerdos de Irán. seguridad. Claro, ha firmado acuerdos de seguridad y de defensa muy importantes recientemente con Teherán, que Ujú. ponen a mi país, por ejemplo, y a otros países de nuestra región, con el problema gravísimo de tener a Irán en nuestra región, ¿verdad? Con Claro, todos los problemas que total. tenemos nosotros aquí en Sudamérica o en Latinoamérica, tener que adicionar la importación de un régimen que promueve la destrucción del Estado de Israel, que promueve una agenda antioccidental y que promueve el uso del terrorismo a escala global, tal como hemos sido víctimas nosotros los argentinos hace no tantos años y otros países en atentados que realmente, como le decía anteriormente, no solamente son atentados contra Israel o contra la población judía, sino atentados contra la humanidad en su conjunto. Este es uno de los puntos más claros, yo creo, que tenemos que siempre tener sobre la mesa. Señor Mariano Causino, ex embajador de Argentina en Israel, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta entrevista. Le deseo un feliz jueves. Muchas gracias, muy amable, hasta siempre. Gracias por llamar. Muchas gracias. Israel ya eleva a 200